La cabeza, como tal, habíamos dicho, doctores, que era una estructura que se encuentra en la parte más superior del cuerpo humano y que estaba dividido en dos partes, cráneo y cara. Ya hemos visto el cráneo con su conformación externa, su conformación interna, su composición ósea. Y ahora nos toca ver la parte más anterior e inferior de la cabeza, que se llama cara, también conocida en el mundo médico como el macizo facial. Este macizo facial está conformado por, se encuentra en la parte anterior e inferior de la cabeza, anterior e inferior. Está por debajo, por delante y por abajo de lo que es la parte del cráneo, por delante de lo que es la base del cráneo, y hacia adelante y arriba de lo que se considera cuello. Esta región o esta zona como tal está formada por 14 huesos, de los cuales 6 son pares y 2 huesos son impares. Los huesos impares son el hueso Vomer y la mandíbula, antiguamente llamado maxilar inferior. Y los huesos pares como tal son 6: corneta inferior, hueso nasal o huesos propios de la nariz, cigomático, palatino, el ungis, que no lo tenemos aquí, también llamado hueso lagrimal, y el maxilar superior o maxilar, antiguamente llamado maxilar superior. La unión y la articulación de estos huesos me va a formar que la cara se divida en dos partes, o la macizo facial se divide en dos partes. Una parte sólida, propiamente dicho, el macizo facial, compuesto de 6 pares de hueso y un hueso impar, o sea, conformada de 13 huesos. El macizo facial, propiamente dicha, o la parte fija de la cara, va a estar conformada por 13 huesos. Y esta se va a encontrar en la parte anterior y más superior de la cara. Mientras que la parte anterior e inferior de la cara, o sea, la mitad inferior, va a estar conformada solo por un hueso, y es la parte móvil de la cara, ¿sí? Conformada por la mandíbula. Vamos a ver los huesos desde el que tiene menos material anatómico que estudiar hasta el que tiene más material anatómico para estudiar, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. En este caso no vamos a ver hueso lacrimal porque no lo tenemos, es de muy difícil acceso al hueso lacrimal, pero sí se lo voy a poder explicar en la pizarra para que ustedes lo miren. Les presento el hueso Vomer, doctores. ¿Sí? El hueso Vomer es un hueso impar que se encuentra en la parte central o en la parte medial e interna del macizo facial. Limita hacia atrás y hacia arriba con el esfenoides, propiamente dicho con el cuerpo del esfenoides, hacia arriba y hacia adelante con la lámina perpendicular del etmoides, hacia adelante y hacia afuera o hacia adelante propiamente dicho con los cartílagos nasales o el tabique cartilaginoso, hacia abajo y hacia adelante con el hueso maxilar y hacia abajo y hacia atrás con el hueso palatino. Estas son las articulaciones que presenta este hueso. Para su estudio, el hueso presenta dos caras porque tiene forma laminada, una cara derecha y una cara izquierda. Ambas caras forman la pared interna de las fosas nasales. Y presenta 4 bordes: un borde antero superior, ¿sí?, que es el que se articula tanto con los cartílagos nasales como con la lámina perpendicular del etmoides. Un borde antero inferior que se articula tanto con el maxilar como con los palatinos en la parte más posterior. Un borde posterior inferior libre
que va a estar formando la parte más posterior de las fosas nasales y va a estar en comunicación directa con la rinofaringe, y un borde antero o póstero superior que tiene forma anclada o forma de canal, y para su estudio presenta esta pequeña hendidura que se llama hendidura bomeriana o surco bomeriano, ¿sí? Y este surco bomeriano, doctores, va a presentar dos alas, una derecha y una izquierda. Este surco bomeriano de este borde se va a articular directamente con la cara antero e inferior del hueso esfenoides, donde se encuentra la cresta esfenoidal. Se va a articular con la cresta esfenoidal, ¿sí? Y me va a formar la articulación esfenobomeriana, ¿de acuerdo? Hueso bómero. Es media hoja en su libro. Vamos con el cornete inferior. Esta es la posición anatómica del cornete inferior. Este es un cornete inferior izquierdo. Para su estudio presenta, bueno, primero se encuentra ubicado en la pared, en la cara interna o en la parte interna del macizo facial. Hacia un lado se encuentra el hueso maxilar, con el cual está articulado. Hacia arriba se encuentran las masas laterales del etmoides, y hacia abajo es libre de estar articulado con nada. Para su estudio me presenta dos caras, una cara interna y una cara externa, ¿sí? Y tiene un borde anterior, un borde inferior, un borde posterior y un borde superior. El único que nos interesa aquí es el borde superior y la cara externa. ¿Por qué? Porque el borde superior va a desprender una pequeña pestaña o cresta, como la que se ve ahí, que es la que se va a articular y anclar a la parte interna o a la cara interna del maxilar, justamente por delante del agujero de la entrada a los senos maxilares, y ahí es donde se va a alojar y se va a articular, haciendo que se reduzca la luz de ese agujero, ¿sí? El cornete inferior o concha, sabemos que está cubierta de mucosa y altísimos vasos sanguíneos pequeños y microfibras neuronales, es bien sensitivo, y este cornete inferior me va a formar en su cara interna, junto con la cara inferior del cornete medio, el meato medio, por donde van a desembocar, ya hemos dicho, los senos maxilares, senos frontales y senos etmoidales, ¿no? Conductos etmoidales. Mientras que la cara interna, que va a estar en contacto directo con el maxilar y con el piso de este mismo, me va a formar el meato inferior, donde va a desembocar el conducto lácrimo-muconasal, que ya estudiaremos a continuación. Entonces, cornete inferior.